Bueno, buenas tardes. Yo soy Ana Belén Coyo Castaño, MIR de Medicina Interna, y el caso clínico que os voy a presentar se titula A veces no es veces. Vale, pues se trata de un varón de 58 años, como antecedentes relevantes era el fumador desde hacía 8 años, no tenía antecedentes familiares de interés y dentro de los antecedentes patológicos, pues hipertenso, dislipémico y además había presentado hacía 20 años una sífilis correctamente tratada. El paciente se acababa de diagnosticar recientemente, hacía menos de un mes, de una enfermedad de Behçet en tratamiento con azatioprina 50 cada 12 y prednisona con una dosis de inicio de 30 miligramos y actualmente se encontraba con 15 miligramos. El paciente ingresa en mayo de 2024 por un episodio de panuveitis bilateral aguda y además de ello asociaba unas lesiones tipo pioderma gangrenoso en ambos miembros inferiores y aftas en el paladar que ya llevaban meses de evolución con ella y fueron a raíz de lo que se llevó a cabo el diagnóstico de la enfermedad de Behçet. Esta es la lesión cutánea que el paciente nos mostró con la que empezó el cuadro a nivel de los miembros inferiores y en un primer momento no se le hizo biopsia por el fenómeno de hepatergia. Entonces ingresó en nuestra unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas como un diagnóstico de brote de enfermedad de Behçet para inicio de tratamiento con pulsos de corticoides, 250 miligramos durante 4 días, junto con un inicio de anti-TNF, en este caso adalimumab. Bien, a la exploración las constantes estaban estables, presentaba unas úlceras orales como las que veis aquí en esta foto es del mismo paciente, y una lesión cutánea en miembro inferior compatible con pioderma gangrenoso, asociando también tromboflebitis superficial bilateral. La valoración oftalmológica que se realizó pues reveló una panuveitis bilateral de aspecto granulomatoso y no presentaba ni afectación neurológica ni signos de artritis. Las pruebas complementarias que se hicieron a su ingreso, la analítica reveló una anemia de perfil normocítico con un estudio de hierro normal, con una ferritina algo elevada en 972, una vitamina B12, fólico, Kunz, astolobina completamente normales. Llamó también la atención una ligera trombopenia en 114.000, así como una ligera elevación de la PCR y una beta 2 microglobulina también ligeramente elevada, 3,84. El resto de las pruebas analíticas, la inmunología fue negativa, con un HLA-B27 y B51 negativo, sus poblaciones inmunoglobulinas normales. La microbiología, simplemente destacar que presentaba unos anticuerpos antitroponímicos positivos con un RPR y VDRL negativo. El paciente había sido tratado y se había curado de sífilis. Además, presentaba unas serologías que eran todas IgM negativo, destacando una IgG positiva para citomegalovirus, para herpes simple, para virus de Epstein-Barr y para varicela zoster. Por lo tanto, tenemos un paciente con una bicitopenia, una elevación de restantes de fase aguda. En este contexto, pues ampliamos las pruebas complementarias, le solicitamos un TAC de tora, donde se describía un leve enfisema centrolobulillar, un nódulo de 3 milímetros con un sutil engrosamiento peribronquial. Y fundamentalmente lo más importante es que no se veían ganglios iliomediastínicos. De hecho, la conclusión hablaba de que no se mostraban signos evidentes que sugiriesen una sarcoidosis pulmonar. Por esta anemia se solicitaron también estudios endoscópicos con una colonoscopia y una endoscopia digestiva alta. En la colonoscopia sí se observaron unas úlceras fibrinadas de entre 5 y 10 milímetros, y la anatomía patológica fue negativa. Y en la endoscopia llamó la atención una úlcera de 2 centímetros de aspecto anfractuoso, inflamatorio, con una biopsia también negativa y un Helicobacter pylori negativo. Ahora ya sí se realizó una biopsia cutánea, donde fundamentalmente describían una vasculitis, principalmente linfocítica, que apoyaba en el diagnóstico de enfermedad de Behçet. Bueno, pues un repaso de esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad inflamatoria sistémica que puede afectar a vasos de cualquier tamaño y de cualquier tipo, cuya etiología es desconocida y que se presenta de forma heterogénea, en forma de remisiones y exacerbaciones, fundamentalmente en adultos jóvenes entre 20 y 30 años, mucho más frecuente en varones y es infrecuente por encima de los 60 años. En la clínica se caracteriza fundamentalmente por presencia de úlceras orales y genitales recurrentes, dolorosas, a nivel genital incluso suelen dejar cicatriz, lesiones cutáneas características que pueden ser eritema nodoso, pseudofoliculitis, afectación ocular desde una uveitis anterior, una uveitis posterior o una panuveitis, como presentaba nuestro paciente, afectación ocular en forma de artritis no erosiva, afectación neurológica, en lo que llamamos neurobeset, puede ir desde una meningitis aséptica hasta trombosis venosa, afectación digestiva con úlceras en tracto digestivo, que también lo presentaba nuestro paciente y que muchas veces puede simular una enfermedad de Crohn, y afectación vascular con trombosis venosas o arteriales y flebitis superficiales que también aparecía en la exploración y en el cuadro clínico de nuestro paciente.
El diagnóstico, pues un diagnóstico clínico, se basa en una serie de criterios que ahora os voy a mostrar y se lleva a cabo cuando se cumplen, cuando se suman una puntuación igual o mayor a 4. El tratamiento se realiza con glucocorticoides y con agentes inmunomoduladores como colchicina o otros inmunosupresores. Este es digamos, los criterios que se publicaron en 2014 han sido revisados en 2016 y como vemos aquí, las úlceras orales, genitales y las manifestaciones oculares suman 2 puntos cada una de ellas. La aparición de manifestaciones cutáneas, vasculares, neurológicas y la prueba de Patergia, que es opcional, sumaría 1 punto. Más igual o más de 4 indicarían un diagnóstico. Aquí sí que me gustaría reseñar que el diagnóstico de Behçet es un diagnóstico clínico y que se basa en la detección de unos síntomas y signos, pero que no debemos olvidar que son síntomas y signos que pueden aparecer también en otros procesos y que por tanto deben descartarse, ¿no? Pues un lupus, una sífilis, una sarcoidosis u otras infecciones crónicas. Bien, ¿cómo fue la evolución de nuestro paciente? Pues inicialmente fue bastante buena, se pudo pasar ya a corticoides por vía oral y en una terapia de corticoides en reducción por vía oral, pues el paciente se fue de alta. No obstante, con la bajada de corticoides, el paciente volvía a referir una aparición de nuevas lesiones y un empeoramiento de la lesión que presentaba en la pierna izquierda. Esta es la imagen con la que el paciente nuevamente acude. Estas son las lesiones que aparecieron nuevamente, que no las presentaba anteriormente, perdón, aparecieron en escote y también en la región de la espalda. Y también habían aparecido en cuero cabelludo de 2-3 centímetros. De esta lesión del cuero cabelludo se tomó biopsia y el resultado de la biopsia fue de un intenso infiltrado inflamatorio perivascular y perinexial de predominio linfohistocitiario y algunas células plasmáticas, que podían estar en relación con un lupus eritematoso discoide crónico. Por tanto, nuestra cara un poco pues, fue esta, ¿no? Cuando vimos el resultado de la anatomía patológica en el cuadro clínico del paciente, parece que no nos cuadraban mucho ni la evolución, ni la respuesta, ni esta anatomía. De todos modos, el paciente pues decidimos ingresarlo por la mala evolución, por la corticodependencia, para pulso de corticoides y para establecer un cambio a otro anti-TNF. En este caso, pues iniciamos infliximab. Durante su ingreso, la evolución es tórpida, persiste esta pancitopenia que no acababa de explicarse, aparecen además picos febriles, no se aísla ningún microorganismo y no obstante, a pesar de ello, se inicia un tratamiento con piperacilina, tazobactam y clindamicina por sospecha de sobreinfección de la úlcera de la pierna izquierda. En este contexto, pues decidimos ampliar pruebas complementarias y plantear diagnósticos diferenciales. Realizamos una interconsulta de hematología para terminar de filiar esta pancitopenia. Se realiza una punción aspirativa de médula ósea bastante poco expresiva, con una hipoplasia granulocítica y con PCR de Leishman y citomegalovirus negativo. Se solicita un PET-TAC, una nueva autoinmunidad y una biopsia de médula ósea que nos pueda aportar un poquito de luz a este diagnóstico. En este caso, por tanto, en este momento, pues empezamos a plantearnos otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Tenemos un paciente de 58 años, varón, con una uveitis bilateral, con unas lesiones cutáneas que no responden bien ni a tratamiento inmunosupresor, ni a corticoides, que se ha iniciado una antibioterapia, pero aún así el paciente está haciendo repetidamente fiebre constatada, con aislamiento, todo sin aislamiento microbiológico y con alteraciones hematológicas que no acaban de filiarse. Por tanto, en este contexto, pues siempre, ¿no? Diagnóstico diferencial, primera caja, pues causas infecciosas. En este caso, parece lo más relevante las causas virales, ¿no? Por esta serología que presentaba nuestro paciente, tanto un citomegalovirus, que fundamentalmente se da en inmunosuprimido, un virus de Epstein-Barr, un VIH por las manifestaciones de retinitis, infecciones cutáneas o incluso herpesvirus, ¿no? Por la uveitis y las lesiones cutáneas. Las bacterianas parecen menos probables, al igual que las fúngicas y las parasitarias, por el contexto y la evolución. Segundo gran cajón, pues enfermedades autoinmunes e inflamatorias, sobre todo enfermedades sistémicas, como siempre el lupus, explicando esa uveitis, la afectación cutánea, la citopenia, otros cuadros de síndrome antifosfolípido, vasculitis asociadas a ANCA, la enfermedad de Behçet, que era el diagnóstico que se había realizado a nuestro paciente, y también la sarcoidosis, ¿no? Con esa uveitis, lesiones cutáneas y las adenopatías que, bueno, en este caso no tenía el paciente. Enfermedades autoinflamatorias como síndrome de fiebres periódicas o enfermedades TIL del adulto. Neoplasia hematológica, tampoco podemos olvidar los linfomas de tipo T, sabemos que presentan una afectación cutánea importante, o linfomas B que también pueden afectar al sistema nervioso central u otros síndromes linfoproliferativos, leucemia aguda mieloide, linfoblástica y síndrome hemofagocítico.
Y por último, causas tóxico-metabólicas parecían menos probables por la evolución, pero bueno, tener en cuenta los déficits de vitamina A o D que pueden cursar con alteraciones cutáneas y oftalmológicas, intoxicaciones por medicamentos, quimioterapias, inmunosupresores, metales pesados y otros trastornos metabólicos pues un poquito más raros, enfermedades por depósito, porfiria cutánea tarda. En este punto, pues bueno, ¿no? Lo más evidente parece que si intentamos cerrar un poco los diagnósticos diferenciales, podríamos quedarnos con las causas infecciosas de tipo viral, con causas autoinmunes inflamatorias y con neoplasia hematológica. El paciente se realiza el PET que habíamos solicitado y el informe del PET nos muestra un hipermetabolismo difuso de médula ósea con linfadenopatía generalizada, una lesión en el polo renal izquierdo y una lesión paravesical derecha. Aquí en las imágenes se puede ver, pues no son quizás demasiado expresivas, pero bueno, sí se ven las adenopatías cervicales, las adenopatías axilares bilaterales, adenopatías también inguinales y la captación y adenopatías iliares. Mientras tanto, pues bueno, con este informe del PET de lesión paravesical se realiza una citología de orina que resulta negativa para malignidad y ya se solicitan biopsia de la médula ósea que ya habíamos solicitado previamente, pendiente de realizarla por parte de hematología, biopsia cutánea y una eseresis ganglionar. La evolución de la pierna era esta. Durante el tiempo que estábamos esperando para los resultados de la biopsia, la pierna presentó una evolución fatal. Empiezan a salir los resultados de la biopsia de la piel, segunda biopsia de la piel, ya habla de un infiltrado por un proceso linfoproliferativo T con una expresión asociada de CD56. Y la biopsia del ganglio linfático confirma esto. Habla también de un proceso linfoproliferativo T con expresión asociada de CD56 y EBER. En la nota, por tanto, el patólogo nos pone que compatible con un linfoma T, natural killer ganglionar asociado a virus de Epstein-Barr estadio 4. En este contexto, por tanto, se realiza un cambio de código a hematología y se inicia un tratamiento con un esquema de quimioterapia tipo SMILE. ¿Qué pasó, por tanto, durante las sesiones de quimioterapia con estas lesiones cutáneas, con esa afectación ocular, con las alteraciones analíticas y la fiebre? Pues bueno, la lesión cutánea, después de varios ciclos de quimioterapia, la que veíamos justamente antes, esta era la evolución actual, una evolución excelente. El tratamiento citostático también mejoró la afectación ocular, observándose una coriretinitis, perdón, observándose que la coriretinitis había desaparecido y que había quedado una cierta atrofia ocular. Analíticamente la pancitopenia también había mejorado y las copias de ADN del virus de Epstein-Barr habían pasado de 1030 que presentaba en junio a 599 en octubre, ya después del tratamiento quimioterápico. Y en el PET de reevaluación que se realizó en septiembre se observó una respuesta metabólica completa. Aquí un breve repaso del linfoma de tipo T natural killer según la quinta clasificación de los linfomas T de la OMS de 2024. Son un grupo heterogéneo de neoplasias que representan alrededor del 10 al 15% de todos los linfomas no Hodgkin. Su clasificación se divide en ganglionares, extranodales, cutáneos y los que están relacionados con el virus de Epstein-Barr. Dentro de los que se encuentran asociados al virus de Epstein-Barr tendríamos el extranodal, antes conocido como tipo nasal, el linfoma T periférico relacionado con el virus de Epstein-Barr, el linfoma T ganglionar relacionado con el virus de Epstein-Barr, que es el que presentaba nuestro paciente. Y comentar que se comporta como un síndrome de mascarada, es decir, produce una serie de manifestaciones sistémicas que frecuentemente se confunden con enfermedades infecciosas y autoinmunes. Este linfoma, pues eso, remarcar que es un linfoma bastante poco frecuente, se da en menos de un 2% de todos los linfomas cutáneos y es prácticamente exclusivo de los adultos, entre una edad promedio de entre los 44 a los 54 años, presentando una relación mayor en hombres respecto a mujeres. El papel del virus de Epstein-Barr exactamente en su patogenia se desconoce, pero sí que su positividad se considera imprescindible para establecer el diagnóstico. Y además la carga viral presenta implicaciones tanto en el pronóstico como en el seguimiento como biomarcador y a nivel terapéutico para la inmunoterapia. La clínica, pues bueno, aparte del cuadro de linfadenopatía, los clásicos síntomas B de cualquier linfoma y también afectación extranodal. En el caso de nuestro paciente es muy característica la afectación de la piel. El diagnóstico viene por demostrar el ADN viral, tanto en PCR de sangre o en tejido, y con una biopsia con unos marcadores específicos. El pronóstico generalmente es malo, reservado, pero la supervivencia en caso de enfermedades avanzadas, como era la de nuestro paciente, es muy limitada. El tratamiento fundamentalmente quimioterapia, también se pueden combinar antivirales e inmunoterapia y en algunos casos, muy poquito, se puede optar a un trasplante de médula ósea. Pues bien, nuestro paciente, como he comentado antes, después de la quimioterapia, muy buena evolución en el PET que se realizó en septiembre, una respuesta metabólica completa al tratamiento y ya tan solo quedaba esa lesión cutánea residual en la cara interna del tobillo izquierdo.
No obstante, el paciente acude nuevamente a urgencia por una clínica ahora neurológica consistente en cefalea, desviación de la comisura bucal y dificultad para cerrar el ojo izquierdo. En primer lugar, la sospecha clínica es una afectación del sistema nervioso central por linfoma que a priori en un TAC de urgencia se descarta. Entonces se decide ingresar al paciente por el empeoramiento neurológico, porque además presenta o refiere una hipoacusia bilateral que venía presentando previamente, pero que ahora parece que ha empeorado, y se inician directamente pulsos de metilprednisolona a 1 gramo intravenoso por esta afectación neurológica. Pues la resonancia cerebral, que se realiza 2 días más tarde de que el paciente ingrese, en la justificación clínica, pues bueno, remarcar un poquito, ¿no? Lo que se habla aquí, antecedentes de enfermedad de Besse y vasculitis retiniana. Bueno, pues el informe de la resonancia cerebral va un poco también en este contexto. Habla de una tenue hipointensidad, hiperintensidad, parcheadas en mesencéfalo, protuberancial, con prolongación hasta pedúnculo cerebeloso medio, con predominio derecho y cerebelo paramediano izquierdo. En definitiva, habla el radiólogo en el contexto clínico referido, los hallazgos apuntan a un neurobeses como primera opción diagnóstica. Y la conclusión habla de hallazgos que puedan corresponder con un neurovese o un linfoma secundario intracraneal en tratamiento con corticoides. En este momento, de nuevo, pues nuestra cara vuelve a ser esta, ¿no? Porque ya parecía que el BS se había descartado por completo en este paciente, que todo el cuadro clínico podía explicarse por el linfoma T, que además había presentado buena respuesta con resolución de los síntomas y de las alteraciones analíticas con el tratamiento quimioterápico, pero sin embargo, meses más tarde vuelve a aparecer el BS, ¿no? Y la afectación de neuro-BS. Pero claro, ante esto, pues nos vemos obligados a buscar otras posibles causas de esta afectación neurológica, ¿no? Como acabo de comentar, el neuro-BS pues fue al inicio de los síntomas, en ausencia de otro diagnóstico alternativo y tras un estudio ampliado se descartó. Entonces, pues bueno, actualmente podríamos asumir que el paciente no tiene una enfermedad de BS. A nivel infeccioso, la bioquímica, microbiología, todos los hemocultivos, la sangre, todo era superponible a los estudios previos, todo era negativo. En el líquido cefalorraquídeo, el VDRL fue negativo. Bueno, ya sabemos que una afectación de sífilis secundaria o terciaria con un paciente que ha sido tratado correctamente, una reactivación, es bastante improbable. Y la afectación neurológica por linfoma, pues era una sospecha importante que estaba ahí. En la primera punción lumbar, la citología del líquido cefalorraquídeo no fue nada expresiva, pero en la segunda ya sí que se hablaba de una infiltración importante por células que eran mayoritariamente linfocitos T, que expresaban CD56 positivo y que sí que podrían corresponderse con una célula natural killer patológica. Pues nada, en este momento parece que asumimos, ¿no?, este diagnóstico, una afectación neurológica por linfoma, pero es verdad que como todo en medicina, pues parece que siempre pueden quedar dudas o que parece que no, que hay preguntas que siguen abiertas, ¿no? Y que yo a día de hoy pues me sigo planteando con este paciente. Mi pregunta, ¿coexistía un linfoma T y una enfermedad de Behçet, en este caso neuro-Behçet? Las lesiones en el tronco y todo el cuadro clínico que presentó el paciente podían explicarse por el linfoma y el paciente nunca presentó una enfermedad de Behçet. Fue la propia inmunosupresión con la que el paciente fue tratado lo que precipitó una reactivación o una proliferación del virus de Epstein-Barr, dando lugar a esta afectación linfomatosa. Pues bueno, estas dudas actualmente, como digo, las tengo todavía un poco presentes. No obstante, las conclusiones del caso podrían ser que la sospecha inicial del síndrome de Behçet sí me parece que fue razonable, dado el cuadro clínico que el paciente presentaba, pero es cierto que la evolución clínica y la respuesta típica al tratamiento sugirieron que podría o que debía considerarse un diagnóstico alternativo. Esto destaca y resalta la complejidad de las enfermedades que presentan manifestaciones clínicas solapadas, la necesidad siempre de considerar un diagnóstico diferencial, sobre todo cuando la evolución clínica o la respuesta al tratamiento es atípica. Y en este contexto, por tanto, se hace fundamental una colaboración y una implicación de un equipo multidisciplinar que permita el mejor acercamiento al cuadro clínico del paciente, que reduzca los tiempos hasta llegar a un diagnóstico definitivo y que por tanto nos permita ofrecer una terapia temprana que va a influir directamente en el pronóstico. Esta es la bibliografía que he utilizado y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, pues aquí estoy. Gracias. Julio, ¿alguna cosa? Sinceramente no lo sé. Sinceramente no lo sé. Es Hombre, si hubiera el HLA-B51 era negativo, ¿no? Sí. Sí, hombre, que curioso, vamos, no tiene por qué ser, pero en varón
y con afectación ocular grave, la posibilidad de HLA-51 positivo es mucho mayor. Aquí pues no nos sirve de ayuda. Y lo demás, pues bueno, me estoy lleno de dudas como vosotros. No sé, no me Mm. atrevería a decir si tiene un BC o no tiene un BC. ¿Qué hicisteis con él desde el punto de vista de la sintomatología residual esta? ¿Tratasteis con alguna otra cosa o que no me acuerdo lo que habéis dicho? De la residual Sí, se de la refiere a... situación residual ahora La porque última sí que este fase. hombre con úlceras orales, con afectaciones lógicas y todo eso, ¿no? Bueno, es que todo eso se resolvió con Ah, el se resolvió. tratamiento. Con el tratamiento, claro, el tratamiento de quimioterapia resolvió tanto las lesiones cutáneas, que fueron la última imagen que he puesto. Es verdad que quedó ahí una parte residual, pero bueno, que no volvió a darle problemas. La afectación ocular, la coriorretinitis también se había resuelto, quedó una cierta atrofia. Y la Pero evolución del paciente. la neurológica La, persistía, creo la que me has dicho, ¿no? neurológica, al final se Persiste. diagnosticó de una infiltración linfomatosa. El Sí. paciente estuvo ingresado en hematología, se puso, no me acuerdo exactamente el esquema de quimioterapia, pero bueno, la evolución al final fue mala. Al final el paciente acabó falleciendo. Hombre, la navaja de Oca nos dice que hay que buscar la solución más sencilla, ¿no? Entonces, lo más probable es que fuera todo relacionado con el linfoma, Mm, pienso, sí. ¿no? Tiene toda la pinta.